Hola, buenas tardes. Nuestra empresa es una empresa brasileña que pertenece a dos grupos, Artecol y Marco Polo, es una JV. Y acá en Argentina estamos trayendo nuestro sistema constructivo en asociación con una empresa local, Plaquimet, que es una empresa de 31 años. Y aquí están un poco de los números nuestros. Y pasamos a seguir al respecto de la eficiencia en obra con la utilización de poliuretano. En verdad, lo que tenemos tanto en Brasil cuanto acá y por toda América Latina es que hay muchos proyectos de desarrollo habitacional hechos por el gobierno, pero que no cumplen en verdad con toda la demanda que se tiene. Y con relación a eso acabamos teniendo situaciones de subhabitación como esta, que es común en nuestro país, tanto acá como en Brasil. Otro punto importante, más allá de la habitación, son los temas de las escuelas. Igualmente, hay proyectos desarrollados para apalancar la construcción de escuelas y alcanzar, proveer todas las cantidades de vagas que se tiene que dar a los niños. Y esto es un tema un poco más crítico porque la dirección, los ministerios de la educación solamente lo sabe cuántos niños más van a tener al final del año cuando se hace la matrícula para el próximo ejercicio, y obviamente por ahí no hay tiempo de ejecutar las obras y alcanzar a tener todas las vagas disponibles. Este es un tema en que la parte urbana está un poco más arreglado, pero en las zonas rurales y en las zonas más alejadas de los centros urbanos la situación es mucho más caótica y insuficiente y en condiciones muy malas. Bueno, todos los proyectos de gran envergadura o de gran necesidad de construcción tienen la tendencia de hacerlo por construcción convencional. Eso es un tema muy particular de América Latina. Nosotros acá tenemos esta cultura constructiva y que en países como Estados Unidos y países europeos eso es un poco más distinto porque las normas constructivas prevén materiales distintos. En Brasil, yo tengo conocimiento profundo de la norma brasileña de construcción, creo que pasa un poco, acontece por acá en Argentina, cuando se hace una licitación pública, lo que se define para las edificaciones no está relacionado al desempeño que se pretende con esta edificación, y sí se definen los materiales que se van a utilizar. Entonces, el hormigón está compuesto por hierro de tal y tal calibre, por la composición del concreto con tal y tal resistencia mecánica, y por ahí va. Y poco se habla de la necesidad de desempeño antropodinámico que se puede aportar a la obra. O sea, una obra tiene que tener, más allá de la resistencia estructural, de la capacidad de sobrevivir a lo largo de los años, también el conforto de quien va a utilizar. Esto pasa por aislamiento térmico y aislamiento acústico. Otro punto importante de la construcción convencional es el desperdicio que se tiene. Obviamente que hay procesos un poco más controlados en construcciones de larga escala, pero normalmente la construcción civil convencional tiene una tasa de desperdicio entre 6% y 20%. Esto genera la mayor cantidad de residuos sólidos urbanos. Cerca del 70% de todos los residuos sólidos que se generan en Brasil, por lo menos, son datos brasileños, son provenientes de la construcción civil. Otro punto es el consumo de materiales. Ya hablamos bastante del consumo de agua, que la construcción convencional
es un disparate lo que se consume, pero igual se consumen materiales que no son renovables, como en el caso de Brasil, la madera proveniente de desmatamiento, 60% o 66% va a la construcción. Y aparte de eso, metales raros como cobre, zinc, que son recursos con reserva limitada por los próximos 60 años. Entonces, lo que vemos en la construcción civil es procesos casi siempre artesanales, uso de mano de obra poco calificada, variables no controlables que van a afectar directamente el resultado final de la obra y alto costo operacional con baja eficiencia energética. Cuando hablamos de eficiencia, hablamos de varios temas que ya fueron abordados acá. Un tema es eficiencia energética, de lo que se puede ahorrar con la utilización de la edificación, y igual la eficiencia en la propia producción de la edificación. ¿Y cómo hacerlo distinto? ¿Cómo podemos hacer? Con los procesos de industrialización. Es eso que estamos hablando acá por toda la tarde, y que construcciones como esta, que se asemeja mucho a ladrillos convencionales, es una construcción hecha con materiales livianos, con aislación térmica y que tiene su apariencia externa muy similar a una construcción convencional. Y la industrialización nos provee procesos racionalizados que van a garantizar la calidad final de la obra, estandarización y la calidad de terminación, o sea, la característica final de una edificación no está determinada por la habilidad del operador, y sí por la propia naturaleza de sus materiales. Y eficiencia energética con bajo costo operativo. Acá se habló bastante de los paneles con aislamiento. Nuestro sistema constructivo también parte de lo mismo principio. Son paneles, pero son paneles con distintos materiales. Nosotros utilizamos materiales compuestos. Los materiales compuestos se utilizan, son la cadena de materiales un poco más reciente de que tenemos en la construcción civil. Lo conocemos por aproximadamente 50 años, no más, y la participación de él hasta el momento estaba mucho más relacionada a componentes de la construcción, tejas, tanques de agua, piletas, pero recientemente este mercado ha desarrollado soluciones estructurales, y eso es muy importante porque por ser un material nuevo, un material relativamente nuevo, con poco más de 50 años de conocimiento, también es un rango de materiales que tiene el más largo avance tecnológico y más rápido que todos los otros. Esto es una situación de que se están aplicando un refuerzo estructural en un viaducto que tenía la camada de hormigón deteriorada por la oxidación de la armadura de hierro. Y eso se aplica mantas de fibra de carbono con resina, en este caso son resinas epox, y con eso se recupera la capacidad estructural original. En algunos casos se aplica ese mismo sistema para ampliar la resistencia de losa de concreto, de laje de concreto, donde se va a poner cargas superiores a lo que se imaginaba en el momento del cálculo. Bueno, si estos materiales pueden ser aplicados para refuerzos estructurales, ¿por qué no aplicarlo en la propia estructura? Y acá tenemos algunos ejemplos que se hacen por el mundo. En el primer cuadro es una estructura que al primer momento se parece a una estructura metálica espacial, pero no lo es. Está hecha con perfiles putrudados que son
matrices compuestas de resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio. Abajo tenemos una estructura orgánica hecha con los mismos perfiles, los mismos procesos. Y acá una mezquita que utiliza en sus paneles de fachada y los domos de cobertura paneles tipo sándwich con materiales compuestos. Este es un otro proceso, un otro sistema constructivo que está hecho en Japón. Es una vila estudiantil en una universidad donde se hicieron pequeñas cabines para servir de alojamiento a los estudiantes. Todas esas cabines son prefabricadas, hechas con materiales compuestos, fiberglass en la su parte externa y aislamiento hecho con espuma de poliuretano, Purpir, na verdad. Bueno, nosotros con base en eso desarrollamos una composición que utiliza perfiles estructurales hechos con materiales pultrudados y que están unidos a paneles de tipo sándwich con las capas externas hechas de materiales compuestos, de fiberglass, y internamente se utilizan los núcleos de Purpir. Están agregados con adhesivos estructurales, o sea, posterior al ensamblaje, toda la estructura se comporta de manera uniforme, como si fuera un monobloque. Entonces utilizamos muros de 10 centímetros y los techos de 5 centímetros. Y hablando un poco de desempeño, en Brasil hay una normativa de desempeño, que es CNBR 15575, que está revisada en 2013, igual que pasa en Argentina, define el desempeño que tiene que tener los materiales. Sirve a cualquiera, o sea, se va a construir en bloque, se va a construir en ladrillo, o se va a construir en paneles, tiene que cumplir con la misma norma. Lo que pasa es que construcciones de carácter alternativo, obligatoriamente se tiene que presentar el cumplimiento de la norma, pero las construcciones convencionales, como todos los aceptan, simplemente lo golpean y está bien así, lo aceptan como verificable, pero en verdad lo que pasa es que no es. Y acá tenemos algunos ejemplos de aplicaciones nuestros, habitaciones no de carácter social, pero son habitaciones populares, de una cierta forma. Puesto de policía, en este caso específico, la cara externa está moldeada con chapas de fiberglass con espesor de 20 centímetros e internamente tenemos un aislamiento de poliuretano que lleva solamente 10 centímetros y una cámara de aire para mejorar el aislamiento acústico. Esto es un proceso totalmente industrializado. El módulo llega al cantero de obra sobre un camión grúa, y es posicionado y hechas las conexiones con la instalación pública. Este es un proyecto que nos involucramos algunos años atrás, el Aeropuerto Internacional de Carrasco, donde se hizo toda la parte inferior de la cubierta del aeropuerto con nuestros paneles aislados y una estructura secundaria de aluminio. Una obra que llevó aproximadamente 9 meses, teniendo en cuenta de que el aeropuerto estaba operando. O sea, la interferencia en la actividad del aeropuerto fue muy pequeña y la cantidad de material utilizado y que salió de ahí como resecho fue muy pequeña. 80% de los paneles llegó a la obra en su tamaño final. Unos 20% tivemos que cortar para hacer los ajustes por cuenta de la geometría compleja. Pero en las obras que hicimos de casas y escuelas, y este es un ejemplo de una escuela,
no se produce ningún tipo de residuo, porque los paneles llegan a la obra en su tamaño final, para ser montado, nada más, con las aberturas para la carpintería, ventanas y puertas, todas hechas en la fábrica. Con decorrente de eso, tenemos una obra que queda lista en 30% aproximadamente del tiempo final de una obra convencional, con un consumo de agua inferior a 10% de lo que se consume y utilizando una cantidad de mano de obra menor. Lo que logramos con eso es que se puede producir mucho más con la misma mano de obra empleada. Esta es una guardería, acá tiene un proceso de asemblaje, entonces se mira ahí los paneles siendo armados con las estructuras, la obra limpia y acá es la obra finalizada. Solamente se aplica una pintura final sobre la placa externa que es impermeable, no hay necesidad de aplicar revestimiento, ningún tipo. Ese es un otro proyecto de jardín, un poco menor, un poco más chico. Y habitación populares. Tenemos dos proyectos ya concluidos en Brasil, este con 436 unidades, tenemos otro con 200 unidades, que está hecho acá en Rio Grande do Sul, ese es Rio de Janeiro. Y obviamente que estos están hechos con paneles aislados que cumplen con toda la norma que se prevé en las 8 regiones bioclimáticas que tenemos en Brasil. Está un poco más caliente de acá, pero Rio Grande do Sul es muy frío, muy similar a Buenos Aires, y alcanzamos proveerlo con mucha eficiencia. Y tenemos algunos proyectos en desarrollo. Este está con Estudio Remy, parte de lo mismo principio que hicimos con el puesto de policía. Los muros tienen 20 centímetros y vamos a aislarlos y mantener ahí una cámara de aire para proveer un aislamiento acústico más eficiente. Y ese obviamente que no es un proyecto popular, pero tiene características muy interesantes arquitectónicas. Y por fin, tenemos un proyecto en desarrollo, está en proceso de certificación brasileña para multipisos. O sea, los materiales compuestos y los paneles aislantes se puede aplicar no solamente para construcciones de un piso, construcciones de tierra, ese se puede hacer construcciones de hasta 5 pisos. Bueno, gracias a todos por eso.